Hola queridos alumnos del cuarto básico, espero que estén muy bien en casita. Les hice este video para saludarlos y principalmente para sintetizar lo que hemos aprendido del cuento estos días. En estas clases que hemos estado en la casa, has aprendido que el cuento es un texto narrativo, cuyo principal propósito es entretener y enseñar al lector, o sea, tú. ¿Qué es el cuento? Recordemos sus principales características. Es un relato breve con pocos personajes. Por eso su argumento es simple y fácil de entender. Ideal para los niños. ¿Cuál es la estructura del cuento? Seguramente con los cuentos que hemos leído y las actividades que has desarrollado en casa, has detectado las tres partes que lo componen. Veamos de qué se trata. Inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es la primera parte del cuento, donde se presentan los personajes y sus propósitos. Aquí sabemos cuándo sucede la historia, dónde sucede la historia y quién es el protagonista o los personajes. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, vivía una niña llamada Caperucita. El desarrollo es la parte más importante del cuento. Aquí está la acción. Se presenta el problema o el conflicto de la historia. Y a partir de eso, los personajes se enfrentan distintas situaciones para tratar de resolverlo. En el desenlace, que es la parte final del cuento, la historia llega a su fin. El problema se soluciona, se vuelve a la normalidad y vivieron felices por siempre. O al menos así termina la mayoría. En el cuento hay distintos tipos de personajes, quienes realizan las acciones y dan vida al cuento. Esos personajes me parecen un poco conocidos. ¿Y a ti? Está el personaje principal o protagonista. Tal como su nombre lo indica, es el más importante de la historia. Él experimenta el argumento, o sea, a él le pasan las cosas, y normalmente vive un cambio después de lo que ha vivido. En este tipo de relato, también hay personajes secundarios. Tienen menos importancia en el cuento, pero sus acciones influyen en las decisiones del protagonista o de la trama. Por eso se dice que son agentes de cambio. Por último, pero no menos importante, está el narrador. Y hay distintos tipos. El omnisciente sabe todo lo que pasa en el cuento. El observador solo cuenta lo que puede ver. El protagonista es cuando el narrador es también el personaje principal del cuento. Y el secundario es cuando es testigo de la historia. Ahora viene mi parte favorita, la parte en que tú tienes que crear tu cuento. Aquí te dejo unas ideas y también en los documentos que vamos a adjuntar va a ir un formato donde vas a poder escribir tu cuento. Si no tienes para imprimir, acuérdate que lo puedes hacer en una hoja en blanco o en tu cuaderno de lenguaje. Puedes usar dibujos o cualquier otra técnica para que tu cuento sea más atractivo para tus lectores. Que estén muy bien, espero que te haya gustado el video. ¡Chao!